para mí el fracaso era muy obvio y muy a corto plazo. Si se te olvida la línea, si no te sale la escena, si no te salen las lágrimas a la hora de grabar, eso es un fracaso, pero era muy padre porque el fracaso era algo que constantemente enfrentaba. Y creo que el fracaso, pues como que hay dos tipos de fracaso, ¿no? Está este fracaso al que nos enfrentamos todos los días, que es pues el casting, el que no te aceptaron, la canción que no tuvo tantos escuchas, pero para mí este verdadero fracaso es que el miedo a hacer las cosas te detenga, o sea, porque ustedes me ven muy valiente haciendo mis cosas, pero hay días que me muero del estrés y la ansiedad del arte y los conciertos y qué está pasando y no me aceptaron en un casting, entonces significa que no tengo talento. Es constantemente estar venciendo esos como mini fracasos, pero que yo considero que son más bien pruebas, porque para mí el fracaso sería que dijera, ya me harté y ya no quiero y no sé a qué otra cosa pudiera dedicarme, la verdad, pero rendirme de alguna manera. Eso sería para mí fracasar. Que Vivan los Niños tenía este rollo como de competencia entre niños y niñas, como tenía unos tintes ahí medio sexistas de los niños de pronto diciendo, ay, es que las mujeres nada más se casan y no hacen nada. Y a mí me hubiera encantado que en la novela hubiera habido un personaje que hiciera frente a eso, que evidentemente estaba mal, y me acuerdo que en su momento me daba coraje, era así como de, no sé, no se me hace chido, esto no está chido, y yo era muy feminista desde chiquita. Otro tema que pues tiene que ver con el feminismo, yo me acuerdo cuando en Vivan los Niños hicimos unas escenas cuando Dana Paola participó en la novela. La historia era de que pues yo tenía un noviecito y que le tenía celos a este nuevo personaje. No se me hace sano meterle ideas de ese tipo como de celos y competencia entre mujeres a niñas tan chiquitas. O sea, y también me acuerdo que en su momento me molestaba, era como de, o sea, ¿por qué ponen dos morras a pelearse por un vato? O sea, ¿qué al caso? O sea, incluso como niña de 7 años yo me daba cuenta de que están queriendo sacar una competencia que es una cultura que no hay que apoyar. O sea, no está chido comparar artistas, no está chido compararnos entre morras y en general compararse no está padre. Pues mira, igual iba a sonar muy contradictorio a lo que dice mucha gente, pero yo creo que fueron las películas de Disney. O sea, yo sé que para los estándares de ahorita no es que son inútiles y nada malas, Rescata el Príncipe, pero si lo ves como en el súper trasfondo, o sea, que ese fue realmente mi primer contacto con el arte y fueron las películas las que me despertaron y me hicieron como conectar con símbolos e historias y las que me dieron como muchísimas habilidades para después grabar. O sea, mis papás me llevaron a la tele porque literal las repetía. Entonces, pues yo vi Mulan, pues por ejemplo, si uno se quiere poner en términos de ahorita puede decir de que no, patriarcado, pero para una niña lo que está viendo es un personaje, mujer como tú, que está haciendo lo que quiere y que al final se sale con la suya. Yo siempre tuve esta idea de que hombres y mujeres éramos iguales y como que Mulan me enseñó muchísimo eso, o sea, por más ridículo que suene. Entonces, y yo me enfrenté como a cosas sexistas, como que ya en primaria. Por ejemplo, me acuerdo que estaba como en tercero o segundo de primaria cuando Lorena Ochoa era súper medallista y estábamos platicando, sí, qué padre, ella es medallista. Y un amigo, sí, pero pues es golf femenil, ¿qué importa? Y yo así de, ¿cómo? O sea, ¿por qué importa menos? O sea, ¿por qué importa menos? Y desde chiquita recuerdo que me molestaba. Tengo así como mi primer libro de feminismo. O sea, me lo compré en literal tercero de primaria y se llama No soy feminista, pero todo lo que tienes que saber sobre las batallas de las mujeres. Y es chido porque lo que me ha ayudado a hacer es que más que vivir frustrada con la sociedad machista, me ha enseñado como a darme cuenta que todas esas cosas, y creo que al final uno tiene que salir adelante por sus propios méritos, porque hasta entre tanto, pues sí, soy mujer, soy mexicana, soy así, y al final pues todos somos individuos y nuestras diferencias son como tan particulares que pues esta lucha se vuelve como muy parecida. Y pues para mí como mujer de pronto lo he vivido como sexismo, pero cada quien tiene sus propios límites y sus propios obstáculos que vencer y pues es parte de la vida y pues cada vez intento que me traume menos. Definitivamente me da miedo que las canciones en las que tengo mucha fe y que estoy preparando para que tengan un lanzamiento chido, pues que den un resultado menor al esperado. Por eso lo que estoy intentando es más que ponerle una expectativa, decir como no, pues esto es el próximo paso en mi carrera y me va a llevar hacia donde me tenga que llevar, hasta donde me tenga que llevar, y es un paso más. Me da miedo todos los días que me llega un casting y no quedarme y no quedar en el casting y otra vez llorar y pensar que no tengo talento como actriz y que nada más era tierna de chiquita y ya. Eso también obviamente me da miedo, entonces es muy cañón eso.
pero yo no dejo de mandar mis castings y de pronto me quedo. Y eso da miedo, ¿sí? Por más que yo haya tenido cierta carrera, sigo siendo una chava de 25 años y la realidad de la mayoría de las personas de 25 años, hay gente muy joven, muy exitosa, pero la realidad es que la mayoría de la gente a los 25 años están en la mera lucha, en el mero construir, en la batalla, y está bien. Y yo más bien agradezco que pues conocer otros países, grandes actores, tener un chingo de fotos y recuerdos padrísimos de chiquita, pero al mismo tiempo también tener esta vida escolar, mis amigos, esta lucha que comparto con diseñadores, fotógrafos. Siento que eso me acerca muchísimo con la gente. El público pues a mí me escribe mucho de: Dani, yo te veo que no te rindes, y gracias a eso apliqué a la universidad y no me rendí. Para mí, o sea, eso como que es mi misión de vida, o sea, seguir en eso es mi misión de vida. Y eso es como mi mayor tranquilidad.